Mangi Libreros, bienvenidos a este canal, yo soy Nati y esto es Entre Mangas y Libros. Muy buenas, aquí estamos un sábado más, hoy estoy yo por aquí y vengo a daros una serie de tips para las personas que como yo estéis sumergidas en este mundo de las lecturas en inglés. Me hubiera gustado ver vídeos así cuando yo empecé a leer en inglés y entonces por eso pues he decidido hacer uno a ver si hay alguien que esté en mi misma situación y le pueda ayudar. Así que vamos a empezar. Lo primero que yo os quiero recomendar es que si estáis empezando a leer en inglés y tenéis un nivel un poquito bajo, una 2, principio de B1, lo más sencillo es empezar por cómic y mangas. Hago un inciso antes de continuar por aquí y quiero deciros que si tenéis un nivel A1, ahí sí que no os puedo ayudar mucho. Si estáis con algún profesor, pues preguntarle a esa persona que será quien os pueda ayudar, porque yo sé que hay una serie de libros que van según los niveles de inglés. Yo generalmente nunca los he utilizado, salvo en el colegio que nos obligaban a veces, porque no eran títulos que me llamaran la atención ni que me gustaran, que de eso luego hablaremos más adelante, entonces no lo quiero recomendar. Por eso yo de aquí os voy a recomendar desde una A2 un poquito hasta el B2, que es el nivel que yo estoy ahora y cómo a mí me hubiera gustado empezar a hacerlo porque hubiera sido más sencillo. Seguimos. Mucho más fácil empezar a leer en inglés, sobre todo si tenemos un nivel medio bajo, por mangas y cómics. Sobre todo por mangas y cómics o manguas que sean de literatura juvenil. ¿Por qué? Porque el lenguaje va a ser muchísimo más sencillo, porque vienen muchos bocadillos, con lo cual es muy complicado perderse en la lectura. Las tramas no suelen ser muy complejas, con grandes personajes o con muchos personajes, ni grandes diálogos, al ser un manga, un mangua y un cómic. Por ejemplo, a mí me hubiera encantado cuando yo empezara a leer en inglés saber que había cómics como Heartstopper, porque me hubiera facilitado mucho el hecho de empezar por un tocho grande como empecé, que luego os lo enseñaré, y me hubiera facilitado mucho la comprensión, el aprender más vocabulario y el no perderme en la lectura y frustrarme como me pasó en muchísimas ocasiones. El Heartstopper, muchos de vosotros seguramente los conozcáis. Tenemos un par de chicos de instituto, bueno, que están empezando a conocerse a sí mismos y van a sufrir una serie de, pues bueno, problemas, o van a enfrentarse a una serie de sentimientos que van a tener que ir resolviendo y que les va a ayudar a saber quién son realmente. Entonces al final son este tipo de novelas gráficas, de cómics o de manguas, como os digo, tienen un lenguaje muy simple, muy sencillo, que se entiende muy bien. Los bocadillos son muy pequeñitos, tenemos mucho dibujo y si podemos, incluso seguramente que en manga, al igual que en este cómic y en muchos otros, tenemos las series o los animes. Entonces nos va a ser mucho más sencillo, si nos perdemos en algo, acudir a esa serie o a ese anime y ver de qué se trata o qué es lo que nos hemos perdido. O sea, una vez que os leáis el cómic, os leáis el manga, podéis acudir, veros la serie y entonces pues la serie o la película, si hay en algún caso de algún cómic que haya película, y entonces por lo que os hayáis perdido va a ser mucho más sencillo volver a ello y decir, ah, fue esto. Un manga que os quiero recomendar, que yo no me he leído pero que lo tiene mi hermana, ella lo tiene en inglés, en cada tomo de manga que ella tiene, como es una edición especial, vienen varios, y es La pequeña forastera of the Girl of the Other Side. ¿Por qué he elegido este manga a pesar de que no me lo he leído para recomendároslo? Porque la chica que he visto que narra la historia es una niña pequeña, con lo cual el lenguaje que esta va a utilizar no creo que sea un lenguaje muy complicado y seguramente, al igual que en este tipo de cómics o novelas gráficas más juvenil y que en mangas más juveniles, lo que utilicen sean tiempos en presente, en pasado, quizás algún past perfect, pero no va a ser acciones gramaticales muy complejas. Entonces eso nos va a facilitar, creedme, mucho la lectura y nos va a permitir pues ir aprendiendo poco a poco más vocabulario. Segundo tip: cuando estéis leyendo una novela en inglés, ya sea un cómic, un manga o, como buenamente dicho, una novela normal, lo que no tenéis que hacer es iros apuntando todo el vocabulario. Esto que veis aquí es lo que yo hacía al principio y lo que yo no os recomiendo hacer. ¿Por qué? Porque no os va a servir de nada. Quiero deciros, antes lo que hacía cuando empecé a leerme un libro en inglés era subrayar cada palabra que no entendía, ¿vale? Le ponía un dibujito y en un post-it me ponía pues el significado en español por no tener todo el libro escrito. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo de este vocabulario realmente no me acuerdo de nada. Tú normalmente cuando estás leyendo en inglés, generalmente lo que sucede es que el contexto de lo que estás leyendo lo entiendes, ¿vale? Por eso digo que
empecemos por novelas fáciles, que luego veremos, o por cómics o mangas, porque va a ser mucho más sencillo de entender ese contexto. ¿Va a haber palabras que nos perdamos? Sí, pero lo que quiere decir el párrafo muchas veces lo vamos a entender, independientemente de que entendamos esas palabras o no, con lo cual no hay que apuntarse todas las palabras que no comprendemos, sino yo lo que hago ahora, y que creo que es un método más eficaz y que me ayuda mucho más, es sí que voy subrayando las palabras que no entiendo a medida que me van apareciendo de manera repetida, ¿vale? Porque así mi cabeza luego asocia que esa palabra ya ha aparecido más veces, que es en el mismo contexto, y si veo que aún así, que muchas veces me ha pasado, no llego a entender el significado específico de esa palabra, aunque sí que entiendo todo el contexto. Un ejemplo, a mí me pasaba con el conector however. However, yo me lo había estudiado de mil maneras, me aparecía en muchos de los libros que leía, en muchos de los ejercicios que hacía en clase, y nunca sabía el significado porque es que mi cabeza no lo retenía. Entonces yo empecé a hacer eso cada vez que aparecía esa palabra. Bueno, lo hago con todas las que me pasa, ¿vale? La iba subrayando hasta que ya empecé, sin embargo, y ya pude aprenderme. Ya cuando me aparece however, automáticamente mi cerebro relaciona esa palabra con su significado en español, que realmente no lo necesitaba porque yo sí que entendía el contexto, pero para yo poder usarlo después en mi conversación pues era importante, claro, sobre todo cuando todavía traduces en tu cabeza del español al inglés, que sucede mucho al principio. Entonces yo no os recomiendo, como os digo, apuntaros, porque yo de todas estas palabras que ahora mismo tengo aquí subrayadas y apuntadas el significado, no me acuerdo de ninguna. De hecho, me volvería a leer el libro y no iría mirando cada una de ellas, porque no me parece, creo que es una pérdida de tiempo y que al final no se aprende igual. Así que mi consejo es que hagáis lo que yo os digo, que os puede ayudar más. Cada uno que estudie como quiera, pero que vayáis subrayando, eso sí, las palabras que se repiten mucho a lo largo de ese libro o de otros varios, que a veces se van a repetir en muchas otras lecturas que tengáis, porque vuestro cerebro rápidamente las vais relacionando y va a ser mucho más fácil aprender dentro del contexto que aprenderos lo que es el significado aislado de una palabra que a lo mejor nos vuelve a aparecer. Parte número 2. Esta es mi tip número 2, y con esto relaciono este libro, que es otra de mis recomendaciones, y es que si os gustan las biografías, ¿vale? No os recomiendo que hagáis la locura que hice yo. Este fue de uno de los primeros libros que yo empecé a leerme en inglés. Yo soy un poco boomer, con lo cual a mí El Príncipe de Bel-Air me flipaba y soy fan número 1 de Will Smith. Este libro me lo leí en inglés a la par de que iba escuchando el audiolibro, ¿vale? Me leí hasta la página 91, nunca más avancé. He terminado, no he encontrado el momento para hacerlo. Fui muy ambiciosa al querer empezar a leerme en mis principios con un A2 esta novela, pero sí que os recomiendo leeros biografías más cortitas. Un ejemplo que os voy a poner, porque sé que hay muchos fans, si os gusta Taylor Swift, estoy segura, porque he estado buscando y he visto que hay alguna biografía ilustrada en inglés. Seguramente si sois fan número 1 hayáis visto un montón de documentales, prácticamente os conozcáis toda su carrera, toda su trayectoria como cantante. Lo mismo pasará si sois muy fan de un artista o de un pintor o de lo que sea. Yo os aconsejo que veáis documentales de esa persona, y si encontráis una novela gráfica de su biografía, la leáis, porque como os digo, los cómics, las novelas gráficas o los mangas son mucho más sencillos. Me gusta de las biografías que, lo que os digo, generalmente nos vamos a conocer, si es un personaje público que encima nos gusta, vamos a saber ya muchos aspectos de su vida, con lo cual nos va a resultar mucho más sencillo entender lo que estamos leyendo. Aparte, el lenguaje que utiliza no va a ser un lenguaje complicado, va a hablar mucho en pasado, va a hablar mucho en presente y algo en futuro relacionado con lo que esa persona pues vaya a querer hacer en un futuro a lo mejor no muy lejano. Entonces, sobre todo los tiempos verbales van a ser en pasado, porque cuando tenemos una biografía hablamos en pasado, con lo cual creo que va a ser bastante sencillo de entender para las personas que no tenemos o que no tenéis todavía una base muy grande de inglés. Entonces yo os recomiendo eso. Yo soy fan de las biografías, pero no hagáis esta locura, porque encima Will Smith en este libro sí que utiliza un lenguaje muy de la calle, con lo cual había muchas expresiones que a mí me costaban mucho. Yo todavía no tenía, ni me considero que tenga un gran vocabulario ni una gran base, sobre todo de idioms, que eso es lo que más cuesta. Y sí que es cierto que eso en las biografías y en los mangas y cómics es también más sencillo de aprender, porque son como
no es como en un libro que la narración suele ser más precisa, más estructurada, sino que en los cómics es como más, se puede decir, como más espontánea y los personajes hablan de una manera más coloquial, con lo cual eso también nos va a ayudar mucho con los idioms y creedme que eso es importante. Los amantes de la romántica con el inglés estáis de suerte, al igual que los amantes de la novela juvenil. ¿Por qué? Porque son los libros o las novelas más sencillas de leer y de entender. Sí que es cierto que también las hay más complejas, pero bueno, en general es mucho más fácil. Entonces, mi tercer tip de este vídeo es que cuando leáis una novela, más que un cómic o un manga, bueno, porque eso se lee más rápido, no quiero que os frustréis. No vais a tardar lo mismo en leer People We Meet on Vacation en español que People We Meet on Vacation en inglés, ¿vale? Yo, este libro en inglés fue uno de los primeros libros junto con Wonder, que ahora os hablo de él y por eso hablamos de la novela un poco juvenil, que yo me terminé, estuve súper orgullosa de mí misma, pero puedo decir que si yo este libro en español hubiera tardado una tarde de verano en leérmela o dos, en inglés pude tardar prácticamente casi un mes. ¿Por qué? Porque lo cogía, lo soltaba, lo retomaba, mi mente se cansaba más, yo estaba empezando y me era más complicado, pero sí que es cierto que la trama y los personajes eran muy rápidos. No recuerdo que fuera un libro cuya lectura fuera muy complicada ni que tuviera grandes complicaciones gramaticales, fue bastante sencillo de entender, con lo cual lo disfruté un montón. Pero como os digo, si estáis leyendo en inglés, no os frustréis porque leáis más despacio que en español, es lo normal. Sobre todo si estáis empezando. Oye, si tenéis un C1 o un C2, este vídeo no es para vosotros. Vosotros ya sois unos pros. Somos para los que estamos entre el A2 y el B2. Aquí somos los que estamos y los que estamos somos. Como os digo, libros de romance, lenguaje sencillo, las historias más o menos ya siempre sabemos un poco cómo son los clichés, con lo cual nos va a ser mucho más sencillo. Ya sabemos un poco cómo puede ir la novela, cómo va a ser un poco su trama y entonces pues no nos vamos a perder tanto. Sí que os digo que, ¿por qué cuesta también mucho más el leer en inglés? Porque muchas veces tú estás leyendo y tienes que volver hacia atrás, tienes que leerte ese párrafo que no has entendido bien y que no te cuadra con el que estás leyendo ahora porque te has perdido ahí algo, por eso tarda mucho más, porque vas para adelante y para atrás, ¿vale? Muchas veces, porque te pierdes cosas, por eso digo, no os frustréis. Wonder, que era lo que os quería recomendar. ¿Por qué os recomiendo Wonder? Porque Wonder, al igual que The Girl of the Other Side, es un libro en el que la persona que narra la historia es un niño, con lo cual el lenguaje que ese niño va a utilizar para contarnos su historia es muy sencillo, así que yo os lo recomiendo un montón. Creo que es el cuarto tip, ¿vale? Cuarto tip, no cojáis libros con tramas complicadas. Y esto lo digo para los amantes de la fantasía. Yo no suelo leer mucha fantasía. Aquí os voy a recomendar un romance que creo que puede ser que tenga un lenguaje más asequible, independientemente de que yo no me lo he leído en inglés, pero sí en español, por eso creo que no va a ser muy difícil de leer en inglés. La fantasía generalmente suele tener tramas complicadas, con muchos personajes, mundo muy descriptivo, al igual que los personajes, y suele ser difícil de leer en inglés. Yo no soy experta. Yo os recomendaría para este tipo de lecturas que acudáis a un canal que sí que sea experto en fantasía y os pueda ayudar un poquito más, pero sí que os digo que si vais a leerla no cojáis tramas complicadas porque os vais a perder muchísimo. Un libro que yo sí que recomiendo que se puede leer en inglés porque creo que no va a ser muy difícil porque realmente no tiene una trama complicada, tampoco tiene un mundo donde se describa todo lo que hay, al contrario es algo bastante sencillo y es Novia o Brides, en inglés Brides, bueno, ya me entendéis. Es muy sencillo, su lenguaje, su historia, no son personajes tampoco complicados, no hay muchas descripciones, entonces no deja de ser un romance, no es una fantasía épica, por eso os digo que para los amantes de fantasía no os recomiendo empezar por Brandon Sanderson porque os vais a volver locos, empezar por libros pues que sea un poquito más sencillo. Ese es mi tip de la fantasía. Para las personas que os gustan los clásicos tanto como a mí, tengo que decir que yo es ahora en este momento cuando he empezado a leer clásicos en inglés. Yo antes solo lo leía en español y fue a raíz de leer El Jardín Secreto que vi que tenía un lenguaje muy sencillo en español y que dije, bueno Natalia, es hora de empezar a leer libros en inglés. Si os gustan los clásicos, aquí traigo un par de recomendaciones. La primera es El Jardín Secreto. El Jardín Secreto no tiene un lenguaje en español muy complicado, con lo cual en inglés estoy 100% segura de que va a ser muy sencillo. Me costó, por ejemplo, mucho más leer El Gran Gatsby, pero no por el lenguaje que utiliza el autor,
quiero decirte, tampoco es un lenguaje muy sencillo, pero sí que es un libro en el que yo me perdí mucho en la trama, con lo cual no os lo recomiendo para empezar. ¿Por qué? Porque ya de por sí el libro a mí me pareció muy lioso, entonces al leerlo en inglés creo que me perdí ciertas cosas. Lo que sí que me estoy leyendo ahora es The Catcher in the Rye o El Guardián entre el Centeno, un libro que está contado una vez más por un niño. Yo ya voy por más de la mitad del libro. Es un libro que me está gustando, pero sí que, como os he dicho antes, es un libro que yo me hubiera leído en una tarde, vamos, en 3 horas me lo hubiera leído, o 2 horas, y llevo más de 15 días con él, ¿vale? Le cojo, le suelto, le cojo, le suelto, porque, bueno, me cuesta mucho más mantener la atención en inglés, sobre todo si es un clásico, que en español. No me pasa lo mismo con la literatura asiática, que de esa os hablo ahora después. The Catcher in the Rye, lo bueno que tiene este libro también es que tiene muchos idioms y mucho lenguaje coloquial. Entonces sí que os va a hacer, y mucho lenguaje soez. Entonces sí que os va a hacer un poco, si queréis aprender un poco más de vocabulario de ese estilo, pues viene muy muy bien. Como lo cuenta un niño, ya os digo, no es nada difícil, las oraciones son simples, son sencillas, los tiempos verbales también, está contada en pasado, ¿vale? Así que nada, os la recomiendo un montón porque es sencilla y si os gustan los clásicos, pues bueno, si ya lo habéis leído, todavía mejor. O sea, si queréis leer un clásico y sois un poco más listos que yo, empezar por uno que ya os hayáis leído porque os va a resultar todavía más sencillo. Yo es que me lanzo a la aventura, como siempre. Y otro, estoy en un club de lectura donde estamos leyendo este y otro, y yo me lancé con los dos en inglés. Y el otro, que no os recomiendo si tenéis un B1, si vais con un B1 avanzado y estáis empezando al B2, os va a costar un poco, pero os lo puedo recomendar, este con el B1 bien, ¿vale? Incluso a 2 principios del B1 yo creo que bien. Este no. Test of the Uberwise de Thomas Hardy, me está gustando un montón, la historia no me está costando el leerla, pero sí que es un lenguaje un poco más clásico, por eso cuesta un poquito más, ¿vale? Sí que es cierto que tampoco es una historia que te tenga intrigada todo el tiempo, es una historia bastante triste. Además, la personaje, bueno, pues sufre un montón, por lo menos hasta donde llevo yo leído. Pero si os gustan este tipo de novelas, pues está muy bien, pero para un nivel, eso, yo estoy con que me voy a sacar el B2 y me lo estoy leyendo lentamente, así que esta es mi otra recomendación. Para los amantes de la literatura asiática, vengo con una noticia que acabo de descubrir en la newsletter de Gladys de literatura asiática. Os voy a dejar por aquí el link de su blog en la biografía, porque ahí es donde ella va a explicar cómo descargaros esta aplicación y cómo podéis utilizarla. Yo he empezado a utilizarla hoy y estoy flipada. Y es que os estoy hablando de mira, es que lo tengo aquí porque no me lo sé bien, Digital Library of Korean Literature. Vale, bueno, esto es una página web, pero luego tú, para poder acceder, ya os digo que ella os lo explica muy bien, os tenéis que descargar la aplicación Libby, ¿vale? Vais a su blog y ahí están todos los pasos y así es como yo lo he hecho y muy bien, solo os registráis y es una biblioteca pública, con lo cual tenéis un montón de títulos de novela coreana traducidos al inglés. También los hay en español, pero lo bueno es que hay muchos en inglés, entonces para los que somos amantes de la literatura coreana podemos leer en inglés literatura coreana y es una maravilla. Otras dos autoras que os quiero recomendar es Sayaka Murata, sobre todo Earthling. No os quiero recomendar Life Ceremony, porque a mí Life Ceremony fue un libro que me costó un poco más de leer, no quizá por el lenguaje, pero sí por las historias, pero sin embargo Earthling, a pesar de ser una historia bastante dura, fue un libro bastante dinámico, con un lenguaje muy sencillo y que, como sí que os vengo a decir aquí, no tardé tanto en leerlo. O sea, tardé más que si me lo hubiera leído en español, también es mucho más finito a lo mejor que los otros que os he enseñado, pero no tanto como los otros que os he dicho. Y otro que os quiero recomendar también con un lenguaje súper sencillo, que ya hemos hablado de él en el canal, es Please Look After Mano, por favor cuida a mamá. Este le tenéis también en español, con lo cual podríais leerle de las dos formas si os está costando un poquito. Hacemos lo mismo, o sea, os digo lo mismo que con los clásicos y que con las cómics y mangas, que podemos ver series o podemos ver los animes. Y aquí, si tenemos la suerte de tener el libro en español, pues si nos hemos perdido algo y no lo queremos volver a leer en español, mucho mejor. Son dos autoras que yo recomiendo. Aquí en la página esta de verdad hay un montón de títulos, entonces a mí me ha salvado la vida, porque bueno, al final
es una biblioteca, no te gastas tanto dinero, hay muchos libros que no sabes si te van a gustar y oye, pues está muy bien. Yo utilizo también la biblioteca en español, pues está bien, puedes utilizar en inglés. Y para los amantes de algo mucho más cozy, también os vengo a recomendar The Pumpy Spacey Café. Este es un libro muy cozy, si os gustan las chicas Gilmore, no es un libro con una gran trama, pero sí que la ambientación es muy bonita, el lenguaje es bastante sencillo, tiene un pequeño romance, con lo cual si os gusta este tipo de libros un poquito más cozy, os puede gustar bastante. De misterio no os puedo recomendar nada porque yo no he leído todavía mucho de misterio en inglés. A mí hay un autor que me gusta mucho y que me he leído todos sus libros en español, que es John Katzbach. Entonces, como ha sacado su nuevo libro El psicoanalista, me lo voy a leer en español, ya me habría leído todos sus libros que tiene, o sea, todos los libros del psicoanalista en español, también me he leído La historia del loco y algunos más, y creo que esos son por los que voy a empezar a leer en inglés. Son thrillers psicológicos, que a mí me gusta, ese autor me flipa, y entonces creo que voy a hacer la recomendación que os he hecho a vosotros, que como ya conozco la historia, me lo voy a leer en inglés, porque es verdad que no sé por qué me cuesta un poco el misterio en inglés. Aquí viene mi quinta y última recomendación, que creo que ya la he dicho alguna vez a lo largo del vídeo, pero creo que es la más importante, y es que leas lo que realmente te gusta, tanto en español como en inglés. Pero si te estás leyendo en otro idioma te va a costar mucho más leer. Entonces, como te va a costar mucho más leer, es mucho mejor, o va a ser imprescindible que lo que te estás leyendo te guste. Eso va a reducir el tiempo que vas a tardar en terminarte ese libro y va a hacer que no te frustres tanto y quieras dejar la lectura. Así que nada, hasta aquí mis recomendaciones, mis tips, lo que a mí me hubiera gustado saber antes de empezar a leer en inglés. Espero que os sirva. Ayude si estáis en este momento en el que el lenguaje inglés os está volviendo un poquito locos y estáis un poco perdidos. A mí me hubiera gustado tener un vídeo como este, creedme, así que por eso os lo he hecho. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dale a like, suscribiros y comentar. Nos veréis por aquí todos los sábados. Activad la campanita. Por aquí os dejo nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!